Hola chicos de primer semestre, bienvenidos a este bloque 2, el proceso de lectura. Les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas del COBAEN 35, plantel Tecámac 2. Vamos a iniciar con el propósito del bloque. El propósito de nuestro bloque dice aquí: desarrolla el proceso de lectura a partir de textos sugeridos y de interés personal para su uso en la vida cotidiana. Este va a ser el propósito al término de este bloque. Aprendizajes esperados. Interpreta de manera crítica las ideas principales de diferentes tipos de textos. Selecciona tipos de lectura de acuerdo a sus necesidades e intereses personales. Bien, aquí tenemos el propósito y los aprendizajes esperados al término del bloque 2. Vamos a iniciar por ver a unos grandes escritores. Tenemos aquí a Octavio Paz, uno de nuestros máximos exponentes de la literatura en México, ganador de un premio Nobel de Literatura. Lo tenemos, Octavio Paz. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, una de las máximas representantes de la literatura en México en el periodo del Barroco. Continuamos con Juan Rulfo, uno de los máximos representantes también de la literatura en México, ¿sí?, en las vanguardias, en la llamada era del 52. ¿Sí? Aquí tenemos otro de los grandes escritores, Stephen King, un representante de la literatura contemporánea, escritor estadounidense. Entonces tenemos grandes escritores y nosotros vamos a ver lecturas de estos grandes autores. Vamos a iniciar por ver qué es la lectura. Siempre en la primaria, en la secundaria nos han hablado que vamos a leer, vamos a hacer lectura. Vamos a ver la definición de lectura. ¿Qué es lectura? Es el proceso de comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código. ¿Sí? Aquí está. Comprensión de ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código. Recuerden, ya en el bloque anterior hablamos de los códigos. ¿Qué es el código? ¿Sí? Aquí vemos las imágenes, personas leyendo. Vamos a continuar. Etapas del proceso de lectura. ¿Cuáles son esas etapas del proceso de lectura? Tenemos la primera, que es la prelectura. ¿Sí? Consiste en hacer una lectura rápida, es decir, en hojear el libro, el material, si nos es útil o no. Vemos el título, vemos el índice, vemos temas, subtemas. ¿Sí? Si nos es útil, seguimos con la lectura. Entonces es hojear de manera rápida el texto que vamos a trabajar. ¿Vale? Eso le llamamos prelectura. Tenemos otra etapa en el proceso de lectura. Ya es la lectura, dice aquí. Etapa en la cual se lleva a cabo la comprensión. Después de la prelectura, veamos a la lectura. La etapa en la cual se lleva la comprensión. Después tenemos la poslectura. ¿Qué es la poslectura? Consiste en releer el texto, hacer resumen, hacer mapas conceptuales. Es decir, si en esta etapa no logramos la comprensión, ¿sí?, suele pasar que ya leímos todo el texto y no entendemos de qué se trata, entonces vamos a hacer una poslectura. Vamos a releer el texto y ahora sí podemos hacer mapas conceptuales, hacer resúmenes aquí en la poslectura para lograr una mejor comprensión del texto. Entonces aquí tenemos las etapas del proceso de lectura: prelectura, la lectura y la poslectura. Vamos con ahora estrategias de la comprensión de la lectura. Vamos a ver cuáles son esas estrategias. Tenemos la estrategia referencial. Dice aquí que relaciona el texto con las experiencias vividas. Nosotros ya tenemos información. Cuando leemos un texto, ya vamos relacionando con los conocimientos que nosotros tenemos, conocimientos previos. Entonces a esto le llamamos estrategia referencial. Vamos ahora con la inferencial. Estrategia inferencial. Consiste en extraer conclusiones y conjeturas
o hipótesis con base en la información implícita que se dispone en el texto. Nosotros, con leer el título de un libro, el título de un texto, podemos extraer, ¿sí?, información de qué va a tratar ese texto. Por ejemplo, un texto, la rana que quería ser auténtica. A ver, ¿qué puedo inferir a partir de ese título? Pues que la rana es muy vanidosa, que quiere ser única, ¿sí? Entonces voy a extraer información a partir de la información implícita, ¿sí? Con solo ver el título, yo puedo inferir de qué va a tratar el texto. Entonces tengo aquí estrategias de la comprensión de la lectura, la referencial y la inferencial. Vamos a continuar con los tipos de lectura. Aquí tenemos 3 tipos de lectura: lectura estructural, analítica y lectura crítica. ¿Qué es la lectura estructural? Estos 3 tipos de lectura van secuenciados, ¿sí? La estructural consiste en hacer un reconocimiento general del texto, de manera global. ¿De qué trata el texto? ¿Sí? Así lo que entendemos del texto, eso es la lectura estructural: la introducción, el desarrollo y el desenlace. ¿De qué trata el texto? Lectura analítica. Ahora voy a hacer un análisis. Tengo que subrayar, tomar notas, identificar estrategias empleadas por el autor. Puedo esquematizar la información en la lectura analítica y sacar las ideas principales aquí. Hacer un análisis de la lectura. Y la lectura crítica, voy a dar mi opinión, redactar un resumen, parafrasear o comentar. Voy a criticar la lectura, voy a dar mi propia opinión acerca de la lectura. ¿Qué pasa con este texto? ¿Por qué el autor dijo eso? ¿Por qué los personajes querían hacer ciertas cosas? Eso es lo que voy a hacer en la lectura crítica. Vamos a continuar, vamos a ver ahora un ejemplo. Aquí está un ejemplo, un texto. La rana que quería ser una rana auténtica. Vamos a leerlo de manera rápida. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más adoraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Augusto Monterroso. A partir de la lectura de ese texto, vamos a ver un ejemplo de la lectura estructural, lectura analítica y lectura crítica. ¿Vale? Lectura estructural. Les mencionaba, es conocer de manera general, de manera global, el texto. Título: la rana que quería ser una rana auténtica. Vamos a ver de qué trataba el texto. El esfuerzo que hace la rana para ser auténtica. No sirvió de nada su esfuerzo, porque la compararon con un pollo. Esto es lo que trata el texto. Lectura analítica. Se miraba a un espejo y no saciaba la necesidad de ser rana. Hacer el análisis del texto. Cambió manera de vestir, peinarse y se desvestía por lograr ser auténtica. Admiraban sus piernas y entonces se ejercitó más. Un análisis de la lectura, porque el personaje, ¿sí?, no lograba su autenticidad. Lectura crítica. Voy a dar mi opinión, ¿sí?, acerca del texto. ¿Qué pasaba con el personaje? Tenía baja autoestima y dependiendo de eso veía una rana o no, la que la llevó a cambiar muchas cosas. Manera de vestir, su físico, para que al final solo la llevara a escuchar que parecía pollo. Entonces siempre fue rana, pero nunca se dio cuenta. ¿Sí? Es una crítica del texto, es mi opinión
acerca de la lectura del texto. Bien, entonces aquí tengo los 3 tipos de lectura, van secuenciados: lectura estructural, lectura analítica y lectura crítica. Y bien, les invito a que realicen lectura de cualquier tipo de textos. Vemos aquí 8 beneficios de la lectura. ¿Cuáles son esos 8 beneficios? Conocimiento, reducción de estrés, estimulación mental, expansión de vocabulario, entretenimiento gratis, mejora de la memoria, tranquilidad, mejores habilidades de escritura. Beneficios que podemos obtener con la lectura. Muy bien. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente bloque.